Hoy te voy a enseñar a entender el lenguaje algebraico de manera fácil y sencilla. Vas a aprender a pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico muy fácil. Entonces, vamos a comenzar. Aquí tengo una lista de ejemplos que nos va a servir bastante de referencia para poder entender este tema. Entonces, de una vez, para pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico, hay que entender este primer concepto. ¿Cómo representamos un número cualquiera en álgebra? Siempre un número cualquiera va a representarse como una variable o una letra. Ejemplo, número cualquiera puede ser X o Y o Z. La letra que tú quieras puede ser representada en lenguaje algebraico como un número cualquiera. Si quieres la letra de tu inicial, por ejemplo la mía que es K. En el segundo ejemplo que tenemos un número cualquiera aumentado en 7. Aquí ya aumenta un poco la dificultad porque hay palabras que no sabemos cómo interpretarlas. Pero en este caso tenemos un número cualquiera, ¿ok? De la primera parte tengo un número cualquiera, puedo decir X y mucho ojo acá, nos dice aumentado en 7. ¿Qué entendemos por aumentado? Siempre que veamos esta palabra, vamos a tomarlo como una suma. Aumentado sería sumado en 7. O sea, un número cualquiera más 7. Y listo, ya tenemos el segundo ejemplo. Esto sí es algo raro para algunos alumnos. Generalmente nos dice la diferencia de dos números. ¿Qué es una diferencia? En matemáticas, la diferencia siempre va a ser interpretada como una resta. ¿Ok? Entonces, si nos dicen la diferencia de dos números, estamos hablando de una resta y nos dice de dos números cualesquiera. ¿Y qué es un número cualquiera para mí? Pues puedo representarlo como una letra. Así que la diferencia de dos números cualesquiera sería la diferencia de dos variables. En este caso puedo decir yo m y n, o por ejemplo puede ser x y y, j y k, las letras que ustedes quieran, pueden utilizarlas. Entonces, como resumen, la diferencia siempre va a tomarse como una resta, ¿ok? Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos el doble de un número excedido en 5. Bien, siempre que veamos el doble, tomaremos esto como una multiplicación. ¿Sale? Entonces, el doble sabemos que es una multiplicación, pero ¿de cuánto? De 2. ¿Ok? Entonces tendríamos el doble de un número, sabemos que va a estar multiplicado por 2. Nos dice de un número excedido en 5. Entonces multiplicaremos 2 por un número. ¿Cómo representamos un número? Con una letra podemos decir que es n excedido en 5. Nuevamente repetimos una operación. Excedido siempre vamos a tomarlo como una suma. Entonces tenemos un número excedido sumado en 5. Pues nada más colocamos la constante 5. Y listo, aquí tenemos el resultado. Tenemos el doble de un número excedido en 5. Y acá está, ya pasado al lenguaje algebraico. Excelente, vamos con lo siguiente. Tenemos la división de un número entre su antecesor. Ok. Aquí tendría yo una división. Sería acá una fracción, básicamente es una división. ¿Qué es un número? Pues una variable, una letra cualquiera. Podría ser X, Y, Z. Yo tomaré la X. Entre su antecesor. ¿Cómo representamos al antecesor de un número? Bueno, primero hay que entender que es el antecesor, es el número que está antes de ese número. Por ejemplo, si yo tengo el 5, su antecesor es el 4. Si yo tuviera el 7, su antecesor es el 6. Un último ejemplo, si yo tuviera el 10, su antecesor pues es el 9. ¿Qué operación hacemos para saber cuál es el antecesor de ese número? Pues le restamos una unidad. Por ejemplo, si el 10 es mi número, pues el antecesor es 10 menos 1, es 9. Así con cualquier número. Ah, excelente. Entonces, para representar eso algebraicamente, si yo tengo un número, que en este caso es X, su antecesor, ¿cuál sería? Pues X menos 1. Así puede ser con cualquier número. Perfecto. Nuevamente aquí tenemos un caso como el ejemplo número 4, pero en este caso tenemos la mitad. Al decir la mitad estaremos dividiendo entre 2. Así que nos dicen la mitad de un número. Entonces sería un número cualquiera, un número dividido entre 2. Y listo. Ya está, no hay nada más que hacer, es de esta forma. Así que tengo la mitad de un número dividido entre 2. En el siguiente ejemplo tenemos el cuadrado de un número. Colocamos el número, primero coloquemos el número. Un número cualquiera no me dice qué número es, así que voy a colocar el número J, un número cualquiera.
y nos dice el cuadrado de ese número. ¿Cómo representamos un cuadrado? Pues con exponente 2. Y listo, ya tenemos el ejemplo número 7 al lenguaje algebraico. Mucho ojo por acá. Aquí tenemos una semisuma. Vamos a ver qué es eso. La semisuma de dos números. Una semisuma está dada de la siguiente manera. Por ejemplo, si me dicen la semisuma de 2 y 8, por ejemplo, sería de la siguiente manera, como 2 más 8 entre 2. Esta es la semisuma de esos dos números. Si me dieran, por ejemplo, 7 más 9, su semisuma sería 7 más 9 sobre 2. ¿Ven cuál es la constante ahí o el patrón? La suma de dos números entre 2. Así representamos esa semisuma. Por lo tanto, si me dice semisuma de dos números, cualesquiera, puede ser A más B. Esta es una suma, pero ¿cómo la convierte en una semisuma? Dividiéndola entre 2. ¿Ok? Esta sería la manera en que va a quedar en el lenguaje algebraico A más B sobre 2. Esta es la semisuma de dos números. Perfecto, vamos con el ejemplo número 9. Este ya está un poquito más complejo. Nos dice las 2/3 partes. ¿Cómo representamos 2/3 partes? Pues esto ya se representa como un 2/3. Ok, entonces tendremos 2/3 partes. Y a partir de acá es por lo que se va a multiplicar. Dice de un número disminuido en 5. Todo esto es por lo que va a multiplicar el 2/3. Así que como se va a multiplicar y no es solamente un número, sino una operación de un número disminuido en 5, vamos a abrir paréntesis y tendremos un número, acá está, por acá está un número. ¿Qué número será? ¿Quién sabe? Yo puedo decir que es el número K. Un número K disminuido, ya sabemos que disminuido significa resta. Disminuido en ¿cuántas unidades? 5. Entonces, en 5, y nos dice es igual, pues procedemos a colocar el signo igual a 12. Perfecto, entonces esto quedaría igual a 12. Y este es el lenguaje algebraico de este lenguaje común, del ejemplo número 9. Hay que ir analizando parte por parte para no irnos perdiendo y razonar un poco, ya que tenemos la respuesta. Ok, entonces vamos con el ejemplo número 10, ya casi terminamos. Nos dice, tenemos tres números naturales consecutivos. Entonces, cuando tenemos tres números naturales, así que, entonces, si nos dice que son consecutivos, sería uno detrás de otro. Por ejemplo, tres números naturales consecutivos, como ejemplo, podrían ser el 3, el 4 y el 5. Son consecutivos, del 3 sigue el 4 y del 4 sigue el 5. Otro ejemplo podría ser del 6 al 7 al 8, del 6 sigue el 7 y del 7 sigue el 8. Estos son ejemplos de números naturales consecutivos, pero ¿cómo podemos expresarlos de manera algebraica? Ok, empezamos con el primer número. El primer número puede ser cualquiera, podemos decir X. ¿Cómo podemos representar al siguiente número? Si se dan cuenta, cuando yo pongo 3, 4 y 5, para pasar del 3 al 4, ¿qué es lo que hice? Pues sumé una unidad al número anterior. Así que de esto vamos a tomarnos. Sería X más 1, sería el siguiente, el consecutivo. ¿Y cómo representamos el último número? Ok, sería del anterior más 1. O sea, si tenía X más 1, tendría X más 2. Y acá está, estos son tres números naturales consecutivos. Por ejemplo, si X fuera 6, sería 6. El siguiente sería 6 más 1, que sería 7. Y el siguiente sería 6 más 2, que sería 8. Ok, entonces así representamos algebraicamente tres números naturales consecutivos. X por X más 1 por X más 2. En el siguiente ejemplo tenemos la parte mayor de 1200 si la menor es W. Lo resumiré lo más fácil posible. Esto representa una resta, donde la parte mayor será la que se le va a restar, que serían 1200. Si la menor es W, entonces restamos la menor, 1200 menos W. Acá está. Escribiremos un poco mejor. Siempre que tengamos una expresión de esta manera, nos dicen la parte mayor es tal. Si la menor es tal, pues será la parte mayor menos la parte menor. Perfecto. Con el ejemplo número 12, tenemos el cuadrado de un número aumentado en 7. Ok, ¿cómo representamos el cuadrado de un número? Pues un número con exponente 2. Aumentado, yo sé que esto está hablando de una suma, sería más, y pues la constante que me están diciendo, 7 unidades. Así de sencillo, poco a poco ya estamos agarrando
cómo es que tenemos que hacer este tipo de problemas. Y listo, ya no tenemos que hacer nada más. Acá ya es algo un poquito más largo. Tenemos las 3/5 partes de un número en el ejemplo número 13. ¿Cómo representamos 3/5 partes? Pues sería 3 entre 5, 3/5 partes de, al decir de, pues voy a multiplicar un número más la mitad de su consecutivo. Ok, está un poquito raro. ¿Cómo es un número? Pues puedo decir cualquier letra, tomaré la letra A, un número más, así que sumaremos, más la mitad de su consecutivo. ¿Qué quiere decir la mitad? Dividir entre 2. ¿Qué vamos a dividir entre 2? El consecutivo. ¿Y cuál es el consecutivo de ese número? En este caso del número A sería A más 1 entre 2, porque es la mitad. Y nos dice que equivalen, ¿qué es equivalencia? Pues es una igualdad, equivalen a 3. Y listo. Así quedaría nuestra expresión número 13. 3/5 partes de un número más la mitad de su consecutivo equivalen a 3. ¿Ok? En el siguiente tenemos la raíz cuadrada de la diferencia de dos cantidades. Ok, empezamos con la raíz cuadrada. Representamos raíz cuadrada de la diferencia. ¿Qué es diferencia? Sabemos que es resta de dos cantidades. Nos dicen dos cantidades cualesquiera, así que podemos representarlas con cualquier letra como X y Y. Y aquí está la raíz cuadrada de la diferencia de dos cantidades X y Y. Perfecto. Terminamos. Con el penúltimo ejemplo tenemos el producto. Siempre que veamos la palabra producto, estaremos hablando de una multiplicación. Ok, entonces tenemos el producto de un número positivo con su antecesor. Entonces tenemos un número positivo, podemos decir que es X, para este caso tomaremos a la X. El producto sería X por su antecesor. ¿Cómo representamos el antecesor? Pues ese mismo número menos 1. Eso equivale a 30. Entonces sería igual a 30. Perfecto. Hay varias palabras clave acá que podemos estudiar y en las que podemos mejorar y algunas otras más que no alcanzamos a ver en este video, pero con esto ya sentamos las bases para que podamos empezar a entender este tipo de problemas o de ejemplos de los cuales podemos pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico, que nos va a servir bastante de aquí en adelante en álgebra, ya que habrán problemas textuales que tenemos que resolverlos y saber colocar los datos es primordial para poder resolver problemas de la vida real, entre comillas, o problemas un poco más grandes, ¿ok? Entonces, conmigo sería hasta este punto y si queda alguna duda o algún detalle, pueden comentármelo.